amigos de Latinoamérica. En el video de hoy vamos a hablar de más uno amplificador de la línea MD de Taramps. En este video vamos a hablar sobre el amplificador MD 5000/1 de Taramps. Este es un amplificador de 5000 vatios, un canal mono a 12,6 voltios que tiene en las versiones de 1 ohmio y la versión de 2 ohmios. Es un amplificador que tiene como característica ser un amplificador full rango. ¿Por qué? Porque tiene una respuesta que va de 10 Hz hasta 10.000 Hz. Entonces podemos usarlos en bajos, medios altos, en drivers fenólicos sin problemas porque tiene un ancho de respuesta muy amplio. Tiene también una entrada de alimentación muy robusta y también tiene todos sus ajustes muy detallados donde vamos a verlos aquí en el video. ¿Ok? Entonces vamos a ver los paneles de ajustes y de alimentación. Bien amigos, como podemos ver aquí en el panel de alimentación del amplificador MD 5000/1, tenemos aquí una entrada muy robusta para cables 2/0 Gauge o 70 milímetros cuadrados. Exactamente aquí el positivo y aquí el negativo. Vamos a ver ahora los paneles de ajustes y salidas de audio. Como podemos ver aquí tenemos las entradas de audio RCA, izquierdo, derecho. Aquí el ajuste de ganancia que va aquí en el level, que es de 0,2 voltios hasta 2,2 voltios RMS. Tenemos aquí sus ajustes de frecuencia, donde tenemos aquí el High Pass, donde se empieza la respuesta del amplificador, variable de 10 Hz hasta 90 Hz, donde tenemos un vídeo hablando exactamente de cómo ajustar perfectamente este High Pass. Voy a dejar un card arriba. Aquí tenemos el Low Pass, también variable de 90 Hz hasta 10.000 Hz, donde se determina, donde se tiene el final de la respuesta del amplificador. Aquí los dos ajustes de Bass Boost, donde tenemos la frecuencia central del Bass Boost, también variable de 35 hasta 55 Hz, y su boost, su ganancia para el Bass Boost de 0 hasta más 10 dB. Este ajuste es usado solamente cuando usamos el amplificador en bajos. Aquí tenemos la entrada del monitor LED M1 de Taramps y aquí tenemos la salida para los altavoces. Conector positivo, conector negativo para los altavoces, y aquí en el centro tenemos el remote para encender, para accionar el amplificador. ¿Ok? Una pregunta que mucha gente hace es sobre si tiene coolers en el amplificador. Sí, tenemos coolers en la parte interna del amplificador que ayudan en la refrigeración del amplificador. ¿Ok? Bien amigos, un punto muy importante. Aquí en la embalaje del producto tenemos aquí su QR Code, donde podemos tener acceso directo en la página de Taramps, directamente en la página del amplificador, donde tenemos acceso directo a las informaciones del producto y también a su manual. ¿Ok? En los ejemplos de uso para el modelo MD 5000/1 de 1 ohmio, podemos usarlo con un altavoz de 2500 watts RMS a 5000 watts RMS, bobina de 1 ohmio o doble bobina de 2 ohmios, o en dos altavoces
de 1250 watts RMS a 2500 watts RMS, bobina de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios. También podemos usar en 4 altavoces de 625 watts RMS a 1250 watts RMS, bobina de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios. También podemos usar en 10 altavoces de 415 watts RMS a 830 watts RMS, bobina de 10 ohmios. También podemos usar en 8 altavoces de 315 watts RMS a 625 watts RMS, bobina de 8 ohmios o bobina doble de 4 ohmios. Ya en el modelo MD5000,1 de 2 ohmios podemos usarlo en un altavoz de 2500 watts RMS a 5000 watts RMS, bobina de 2 ohmios o bobina doble de 4 ohmios, o en 2 altavoces de 1250 watts RMS a 2500 watts RMS, bobina sencilla de 1 ohmio o bobina sencilla de 4 ohmios o bobina doble de 2 ohmios. También podemos usar con 3 altavoces de 835 watts RMS a 1670 watts RMS, bobina de 10 ohmios. O también podemos usar en 4 altavoces de 625 watts RMS a 1250 watts RMS, bobina de 8 ohmios o bobina doble de 4 ohmios. ¿Ok? Bien amigos, como vimos en el video, este es un amplificador muy poderoso, con 5000 vatios RMS, 12,6 voltios. Es un amplificador full rango que puede ser usado desde sus bajos hasta su driver fenólico, donde podemos usarlo en sistemas de open show, en sistemas de bajos fuertes, como en sistemas de low bass, como también en todos los sistemas donde necesito de 5000 vatios. ¿Ok? Así, cualquier duda, cualquier sugerencia, escribir aquí abajo y no olvides de suscribirte en nuestro canal y activar las notificaciones. Y si gustó del video, deja tu like. Hasta la próxima.